Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Amén. Para algunos de ustedes, a lo mejor esto no tiene mucha relevancia. La serie de televisión Misión Imposible comenzó en los años 60 y tenía prácticamente el inicio de cada capítulo tenía 5 pasos. Cuando le asignaban la misión, le daban un saludo, le decían el problema que existía, ¿no? ¿Cuál era el problema, la situación? Hoy hay 6 billones de personas que todavía no conocen de Jesús. Y esto es imposible por fuerza humana. Salvar una sola alma sin el Espíritu Santo de Dios es imposible. Y luego en la serie le decían a la gente, su misión, si decides aceptarla. Hoy escuchamos que dice tu misión, si decides aceptar, tienes que predicar con pasión y tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros. Y luego en la serie venía un descargo de responsabilidades, decía la organización no se atribuirá ninguna responsabilidad si a ti te cogen o te matan. En este caso, el descargo de responsabilidades dice, a ti no se te dará ningún crédito si salvas un alma, porque la gloria es de Dios y Dios es el que salva. Y luego lo último que decía en la serie decía, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Pero en este caso le dijeron al siervo de Dios, este mensaje jamás será borrado de tu corazón. Hermanos, la gran comisión sigue en pie. Sigue en pie. Y es ineludible para usted y para mí. No podemos obviarla, no podemos decir, esto no me corresponde a mí. Nadie tiene excusa aquí. El día de hoy estamos volviendo a la serie del libro de Hechos después de un pequeño receso que hicimos por la resurrección de Jesús. Creo que 3 semanas paramos por la serie y para recordarle, habíamos visto que después de la muerte de Esteban, en el capítulo 7, después de la muerte de Esteban, la iglesia fue esparcida y fueron por todas partes y resulta que Felipe termina en Samaria, predicando el evangelio con señales y prodigios, sanando enfermos, libertando endemoniados. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron, envían a Pedro y a Juan para ver qué está pasando en Samaria. Recuerden que los samaritanos eran enemigos de los judíos, eran primos, pero no eran muy amigos. Cuando llegan Pedro y Juan a Samaria, ven que hay un gran avivamiento, pero que los creyentes todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Poniéndoles las manos, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces en Samaria estaba habiendo un avivamiento tremendo. Luego los apóstoles regresan a Jerusalén, la Biblia dice predicando por todas partes. Pero esto aumentó más la ira o el celo en Pablo, y la Biblia dice que Pablo se enfureció más y andaba por todo lado persiguiendo a los cristianos. Entonces el día de hoy queremos hablar de una historia casi imposible. Parece una serie de Misión Imposible. Queremos hablar acerca de la conversión de un alma, pero esta es una misión que sí fue posible. Siguiendo en el capítulo 8 de Hechos, vamos a leer entonces, el título del mensaje de hoy es Misión Posible, y leemos en el libro de Hechos, empezando en el capítulo 8, vamos a dar lectura a todo el pasaje vamos a estar sacando unos puntos del día de hoy. Así es que vamos a invitarle a ponerse de pie una vez más, por favor. Y esto se hace como una reverencia a la palabra de Dios. Ok, recuerde que Felipe estaba predicando en Samaria, era el evangelista de la hora, milagros, señales y prodigios, gente se estaba convirtiendo, bautizo del Espíritu Santo, etc. El versículo 26 del capítulo 8 dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje.
Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Padre y Dios, ante ti, Dios mío, Señor, comparecemos. Necesitamos que tú alimentes nuestro espíritu, nuestro corazón con tu palabra, Dios mío. Háblanos. Y el día de hoy, ayúdanos a reconocer el gran privilegio y la gran responsabilidad que tú nos has encomendado, Señor, de predicar tu palabra y que podamos creer que lo que es imposible para un hombre, en tus planes es posible y que tú quieres hacer cosas maravillosas a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Recuerde que estamos estudiando acerca del libro de los Hechos y hemos llegado a la conclusión de que los hechos de Jesucristo a través de la iglesia por el Espíritu Santo todavía está siendo escrito a través de su vida y de mi vida, porque Jesucristo todavía sigue obrando en nuestras vidas, en nuestra generación, y es a través de usted y de mí que Dios se está manifestando a esta generación. Entonces, lo primero que yo quería resaltar es el llamado de Dios a Felipe. Recalcamos una vez más que había un gran avivamiento en Samaria y Felipe era el evangelista principal. Como se dice en inglés, él era el hombre de la hora. Era el hombre por lo menos de Samaria, ¿no? Tenía fama, se podría decir, multitudes se unían para escuchar su predicación y Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Ahora, las asignaciones de Dios cambian y no siempre son glamorosas. A veces el Señor nos llama a hacer algo fácil, algo sencillo, y a veces el Señor nos lleva a hacer algo difícil o algo que nos saca de nuestra comodidad. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Verdad? Pero usted y yo tenemos que estar en la mejor disposición de servir a Dios en cualquier momento, porque Dios es Dios. En primer lugar, debería ser nuestro deleite obedecerle a Dios. Y en segundo lugar, confiamos de que Dios, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Siempre va a cumplir con su plan. Entonces, servirle al Señor, escúcheme, esto es la mejor aventura que usted puede vivir en su vida. Si es que se le puede llamar una aventura. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre tienen cumplimiento. Entre paréntesis, cuando yo era pequeño, esa serie de Misión Imposible me gustaba mucho y yo crecí con el deseo de ser un espía. A lo mejor ahora soy un espía del reino de los cielos, ¿verdad que sí? Amén, gloria sea a Dios. Las asignaciones de Dios cambian y Dios se manifiesta en las cosas sencillas, así como en las cosas complejas. Usted no necesita estar frente a un estadio de 10,000 personas para decir que Dios le está usando.
o le está usando con poder o está usando su vida. Ahora escuche esto, el etíope había viajado 2.400 millas, tenemos un mapa que podemos ver, 2.400 millas de distancia, vino a adorar a Jerusalén y estaba regresando. El mapa, por favor, el primer mapa. Estaba regresando, él vivía, el primer mapa. Gracias. Él vivía en Samaria, donde usted ve el círculo, perdón, vivía en Etiopía, donde usted ve el círculo grande, y subió a Jerusalén, donde ve un círculo pequeñito, pues Jerusalén está muy pequeñito por ahí para poder poner un círculo más grande, pero ese es Palestina en la parte de arriba, y había subido de Etiopía. Entonces, etíope había viajado 2.400 millas de distancia y vino a adorar a Jerusalén y estaba de regreso. Entonces, en el versículo 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Ponte en marcha. Estando cómodo, estando bien, estando en medio de un gran avivamiento, el ángel viene y le incomoda. Levántate y camina. El llamado parecido al que Dios le hizo a Abraham. Levántate y vete de tu casa y tu parentela. No le dijo para el norte, para el sur, no le dijo para dónde. En este caso le dice a Felipe, vete a Jerusalén, vete hacia el sur, hacia Jerusalén y desciende de Jerusalén hacia Gaza por el camino que desciende por el desierto, le dice. Ahora, no siempre en la comodidad damos frutos, mis hermanos. Es más, cuando estamos cómodos a veces dejamos de dar frutos. Es posible que, en este caso, es posible que Felipe, ha estado un poquito cómodo, gozando de la fama que estaba teniendo, pero Dios quiere usar nuestras vidas de una o de otra manera, la usa de varias y de diferentes maneras. Y también Dios habla de muchas maneras. El ministerio de los ángeles todavía sigue en pie hoy en día. No ha cesado. ¿Ok? Un ángel le dice a Felipe, levántate y ponte de camino. Felipe obedeció como Abraham. Ahora, yo escribí aquí, Felipe comenzó a caminar hacia el sur. El GPS de Dios nunca da la dirección incorrecta. Si no le dé la dirección, si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, usted está bajo el GPS del Señor. Y Dios nunca se equivoca cuando Él quiere cumplir sus planes. Ahora, mientras usted y yo caminamos, mientras usted y yo creemos y mientras usted y yo obedecemos, el GPS va haciendo ajustes. Y a veces puede ser que tenga que redireccionarnos. ¿Alguno le ha salido a usted que dice recalculando? Cuando metemos la pata y viramos donde no tenemos que virar. Entonces, recalculando. Pero cuando estamos atentos a la voz de Dios, creyendo en su bondad, creyendo en su soberanía y obedeciendo, el Señor siempre va a ajustar la dirección en la que Él quiere mandarnos. Entonces, ese fue el llamado de Dios. El ángel le dice, levántate y vete por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza. Entonces, vemos una respuesta incondicional de Felipe. No sé de usted, pero yo a veces hago muchas preguntas. Le hago preguntas al Señor, me hago preguntas a mí mismo. Pero el versículo 27 del capítulo 8 dice, Felipe emprendió el viaje. La Biblia no dice nada, no dijo que él cuestionó, no se quejó ni nada, simplemente emprendió el viaje y luego dice, resulta que se encontró con un etíope, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Ahora podemos ver el otro mapa, por favor, para poder tener una visión gráfica. No sé si se pueda ver. Si usted puede ver, ahí está el mapa de Palestina. Jerusalén y Judea es la parte lila, donde está, la parte amarilla es Samaria. Entonces él estaba en Samaria y usted ve que desciende una línea roja, ¿no? Hasta Jerusalén y de Jerusalén desciende hasta Gaza. Entonces él tomó aproximadamente esa dirección, seguramente habían caminos diferentes, no en línea recta, pero simplemente se levanta y obedece y tuvo que caminar un largo camino. Se dice que de Samaria a Jerusalén habían aproximadamente 96 millas, hay 96 millas, y de Jerusalén a Gaza otras 96 millas. Entonces, escuche, es posible que él no llegó hasta Gaza, la encontró a la mitad del camino.
Entonces, si decimos que bajó de Samaria hasta Jerusalén, 96 millas, y luego se dirigió a Gaza, y en la mitad entre Jerusalén y Gaza fue donde se encontró, entonces él caminó aproximadamente 160 millas. 160 millas caminando usted y yo caminamos a una velocidad aproximada de 20 minutos la milla, o sea, 3 millas por hora. Entonces, si hubiera caminado a esa velocidad, le hubiera tomado 8 días llegar al encuentro del etíope. Usted se imagina caminando 8 horas diarias, perdón. Caminando 8 horas diarias tomaba 8 días. Ahora, si usted puede caminar 8 horas diarias, eso va a ser un poquito difícil. No sabemos qué tiempo le tomó, pero sí yo estoy seguro que en el proceso tenía que haber habido hambre, cansancio, dudas. Señor, ¿a dónde me estás llevando? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde es? Dame una señal. ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué mismo? Yo estaba cómodo allá. ¿Por qué me sacaste de mi comodidad? Pero la Biblia no dice nada de eso. Y cuando la Biblia no menciona eso, a mí me da a entender que este hombre tuvo una respuesta incondicional. El Señor le llamó, dijo, yo voy. Camino, camino. Sin saber a dónde voy, con quién me voy a encontrar, sigo obedeciendo. Hasta que, pues, llegó a encontrarse con este etíope eunuco, alto funcionario de Candace. Entonces, había ido a Jerusalén para adorar, como lo leímos, y en el viaje de regreso a su país estaba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces, una vez más, no sabemos dónde se encontraron, pero planear un encuentro en un lugar preciso entre alguien que está regresando de Jerusalén a su país y un evangelista que viene desde Samaria, requiere bastante consistencia, ¿verdad? Dios planificó, Dios armoniosamente planificó este encuentro en un lugar preciso, porque tuvieron que encontrarse en un lugar preciso. Luego vamos a ver por qué. Este alto funcionario era rico, poderoso, influyente, trabajaba para la reina, pero esto no quiere decir que eso le obligó a Dios a que se le hablara de la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que Dios salva sin hacer acepción de personas? Sin hacer acepción de estatus social, ni de su cuenta bancaria, ni de su apellido, ni de dónde usted viene, ni de qué tribu es. ¿Verdad que no? Dios nos salva sin hacer acepción de personas. Gloria sea a Dios por eso. Pero escuche esto. Dios nos salvó a usted y a mí con un plan específico. Dios llegó a mi vida con un plan. No somos un producto en serie, ninguno de nosotros. Somos escogidos por una mente, la mente divina de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios puso su mirada en nosotros, aunque todavía no habíamos nacido. Y aunque el Señor sabía que íbamos a cometer muchos errores, Él separó nuestra vida para interceptarla. En algún momento nos llegó un Felipe, nos habló de la palabra del Señor. Y este hombre no solo había subido a adorar, no solamente era un adorador, pero también era yo le pongo curioso, era un estudioso. Algunos dicen que este etíope podía haber sido judío, de descendencia judía, y que subía pues a recordar sus raíces y a adorar. Otros dicen que podía haber sido un prosélito, o sea, un simpatizante del judaísmo y que quiso subir a adorar. Cualquiera de las cosas que haya sido, él tenía curiosidad y tenía hambre, iba leyendo el profeta Isaías. Era curioso, era estudioso de las escrituras. Entonces, lo tercero que quiero recalcar es una guianza divina. Aquí otra vez interviene Dios de una manera interesante. En el versículo 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, una vez más, esto es algo sincronizado de parte de Dios. En ese tiempo no habían GPS, ni habían celulares para ponernos de acuerdo en dónde nos encontramos, no habían coordenadas para decir, bueno, encuéntrate en esta coordenada. Eso fue sincronizado por el cielo. Entonces se encuentran y el Espíritu de Dios dice, acércate. Felipe se acercó deprisa a la carroza, guiado por el Señor,
Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? De una manera muy amistosa, muy sutil, ¿no? Se acerca y le pregunta. Pero me llama la atención de que Felipe podía haberse encontrado con varias carrozas en el camino, porque estaban descendiendo de haber adorado en Jerusalén. Recuérdese que estudiamos el Domingo de Ramos, estudiamos que en Jerusalén habían 350,000 personas aproximadamente, pero para las festividades de Pascua se reunían hasta 5 millones de personas que venían de todos lados. ¿Se recuerda que estudiamos eso? Entonces, él podía haberse cruzado por muchas carrozas, pero él esperó la dirección de Dios, ¿no? Júntate a ese carro. Y Felipe se junta a ese carro. Entonces, hay un versículo en la palabra de Dios al cual usted y yo debemos prestarle mucha atención. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que la misión posible de salvar un alma es imposible hacerlo con pura fuerza humana. Tiene que haber la intervención divina. El Espíritu Santo de Dios es el que salva, trae convicción de pecado, justicia y juicio a las vidas. Entonces Felipe inicia una conversación de manera casual y estratégica y no saca a relucir sus logros o experiencias, no saca a relucir, no dice, mira, yo vengo desde Samaria porque un ángel me habló y el Espíritu me acaba de decir que me acerque a ti. No dice, yo soy Felipe, el evangelista que era diácono, me escogieron y fui separado y elegido. No, de una manera sutil, estratégica, amigable, dice, Señor, ¿usted entiende lo que lee? Hay muchos curiosos en nuestros alrededores, en estas generaciones, especialmente los jóvenes, tienen mucha curiosidad. Y usted y yo tenemos que pagar el precio para estar listos para responder de nuestra salvación, de nuestra fe, de una manera sabia y casual. Y tenemos, mis hermanos, que dejar de un lado los rudimentos o las tradiciones o posiblemente los legalismos de acercarnos a las personas y decir, hey, tú, pecador, o simplemente hablar un lenguaje de iglesia. La gente necesita una persona que se acerque a ellos, una persona que se acerque de una manera amigable. Amén. Yo creo que esto es muy importante que lo recordemos. Gloria sea a Dios. Dios quiere usar nuestras vidas. La misión imposible de salvar un alma es posible con el Señor. La respuesta de el eunuco lo leemos del versículo 31 en adelante y ya lo leímos inicialmente, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me explica? Desde siempre ha hecho falta de que alguien explique la palabra de Dios. Los que han recibido revelación de Dios necesitan estar dispuestos a transmitir conocimiento de Dios. La gente no se va a convertir sin que alguien les explique. La gente muchas veces necesita explicación antes que predicación. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces dice, ¿cómo voy a saber sin que alguien me explique? Y le mandó a subirse, a sentarse con él en el carro. Ahora Felipe también, pues, bueno, seguramente dije, ya que caminé hasta aquí, tanto que he caminado, me voy a subir en el carro, gloria a Dios. Me van a dar un pequeño ride de gratis. Y comienza a hablarle, ¿no? Del pasaje que estaba leyendo de Isaías. Y en el versículo 34 dice, dígame usted, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe estaba preparado para responderle. Usted y yo, mi hermano, no tenemos alternativa. Tenemos que estar preparados para responder. Y por supuesto, estar rendidos a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Estaba preparado, se había esforzado en aprender. En estos tiempos, usted y yo no tenemos excusa. Mire, si Felipe estaba preparado, recuerde que en ese tiempo no habían Biblias como las que usted y yo tenemos, tampoco habían teléfonos que usted taipea el versículo y sale ahí.
No habían escuelas en donde quiera, no habían videos de YouTube para saber cómo hablar a una persona. Él estaba preparado. Él sí había comido la palabra del Señor. Había interiorizado lo que había aprendido. Un versículo en la palabra de Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Será eso para los pastores? ¿No? Claro. Oh, sí, claro. Solo para los pastores y para los diáconos también. Y para los ujieres. Y para los de seguridad. Para todos, ¿estás seguro? Pero ¿y por qué no vienen a estudiar al instituto entonces? Tenemos un instituto bíblico, ya estamos por terminar un semestre, pero usted debería procurar presentarse delante de Dios. No trate de impresionarme a mí me impresiona fácilmente, pero usted tiene que estar preparado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y sabía usted que no solo desde Isaías se puede anunciar el Evangelio? No solamente desde Isaías, desde toda la Biblia, porque como leímos la semana pasada, aprendimos que toda la Biblia apunta hacia Jesús. La Biblia tiene un personaje central, Jesucristo, un mensaje central, el Evangelio. Un tema central, el amor de Dios hacia la humanidad. Le predicó todo el Evangelio, dice la Biblia. Partiendo de Isaías, le predicó todo el Evangelio, incluyendo la gran comisión, porque le habló del bautizo. ¿Cómo sé que le habló del bautizo? Y recuerde que en la gran comisión está el bautizo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos. Entonces le predicó desde Isaías todo el Evangelio hasta la gran comisión. Y debemos usted y yo tener siempre en mente la gran comisión porque no está pasada de moda ni ha expirado. Y después de todo, la gran comisión es la gran comisión. No es una comisioncita, es la gran comisión del Rey de Reyes y Señor de Señores para la iglesia, para usted y para mí. Entonces vemos la misión cumplida en el versículo 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Se le predicó acerca del bautizo. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe le bautizó. Para los que son observadores, el versículo 37 no aparece en la Nueva Versión Internacional. Creemos que es parte de la inspiración bíblica. El versículo 37 en la Reina Valera dice, ¿qué impide que yo me bautice? Dice el eunuco, y Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Ese es el versículo que falta en la Nueva Versión Internacional. ¿Ok? Para los que están tomando notas y están atentos. Usted dice, pastor, ¿por qué usa una versión que está incompleta? Las dos versiones son buenas. Las dos versiones hablan de un principio bíblico. Aquí no está, no desmiente que haya que bautizarse o que haya que creer para bautizarse. No desmiente, simplemente está obviado ese versículo. En otra ocasión podemos explicar por qué está obviado ese versículo. ¿Ok? El eunuco tenía la disposición de obedecer. Muy importante. Muy importante. Levante la mano aquí los que todavía no se han bautizado. Levante la mano, levante la mano. Todos están bautizados. Ok, ahí tenemos a 1, a 2, gloria a Dios. 3, 4, 5, 6, gloria a Dios. Ya, próximo bautizo tenemos por lo menos 10 candidatos. Gloria a Jesús. Hay que esperar que caliente un poquito. Hay que esperar que caliente. No tenemos bautisterio por el momento. Puede ser que la iglesia que venga tengamos bautisterio. Amén. Ok, pero el eunuco tenía la disposición de obedecer y estaba listo para ser cosechado para el reino. Así, mi hermano, hay muchos. Y déjeme decirle una cosa, el evangelio tiene que ser predicado completo. Cuando usted predica a alguien, usted le trae los caminos del Señor, tiene que decirle, tú tienes que bautizarte. ¿Por qué? Parte de la gran comisión. Y es uno de los sacramentos, de 2 sacramentos que practicamos, el bautizo y la Santa Cena. Tremendas cargas que nos dejó el Señor, bautizarnos, zambullirnos en agua, como declaración de un compromiso, como una declaración de ser un discípulo de Cristo, muerto al pecado y resucitado para nueva vida. Y en cuanto a Felipe, wow, también tuvo que sacrificarse, tuvo que mojarse para bautizarle. Aleluya.
Gloria sea a Dios. El Señor no pone cargas que no podamos llevar, no. Misión cumplida. Le llamó, le dijo, vete por ahí, ¿no? Vas a encontrarte con alguien, después le dice, pégate a ese carro, después entiende por qué el Señor le trajo después de 6 días de camino, si es que caminó 8 horas diarias. Misión cumplida. El versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se lo llevó de repente a Felipe. La palabra se lo llevó a Felipe, es la misma palabra de la cual nosotros sacamos la palabra el arrebatamiento, el arrebato, que está en Tesalonicenses, que la iglesia será arrebatada. Es una transportación sobrenatural, un cuerpo es transpuesto de un momento a otro, es arrebatado. Azoto quedaba a 26 millas. O sea, de momento, parece que Dios dijo, ya caminaste mucho, hijo, cumpliste la misión. Un Uber, le mandó un Uber celestial. 26 millas se encuentra en Azoto. Gloria sea a Dios. Un hombre entregado a la obra va de asignación en asignación. Él no fue llevado a Azoto a descansar. Porque mira lo que dice el versículo bíblico. Dice, Felipe, el eunuco, no volvió a verlo, pero siguió alegre por su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. El creyente que dice que no tiene nada que hacer es porque no está dispuesto a hacer. Pero el que está dispuesto a obedecer va de asignación en asignación, de asignación en asignación. Por eso digo que servir al Señor es la aventura más maravillosa que usted puede vivir. Gloria sea a Dios. Dios tiene planes para su vida. ¿Cuántos lo creen? Y Dios quiere usarle a usted básicamente, principalmente, sobre todo, para predicar el evangelio, para salvar almas. No es una misión imposible, es una misión posible. El Señor Jesús no dejó una gran comisión difícil de cumplir, sino más bien una en la cual Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Gloria sea a Dios. Dios tiene planes buenos. Usted y yo necesitamos creerle y aceptar la misión y disponer nuestro corazón. Yo no sé de usted, pero yo vivo sorprendido de los designios de Dios cada día. Cada día yo veo orquestadas cosas maravillosas de parte de Dios. Todos de ustedes aquí son productos de algo, de una orquestación, de una sincronía maravillosa. Y no me diga que no, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, todos ustedes tienen testimonios de cuántas veces el Señor no les ha librado de accidentes. Aquí hay personas que han visto la gracia de Dios con una sentencia de la corte, sentencia ya dada. Se presentan la última vez al juez, ¿no? Pueden seguir en este país. La familia Tribeño es aquí algo que me inspira, ¿verdad? Desde hace 20 años están con una orden de deportación y todavía no, no les logran deportar. La gracia de Dios, amén. Aleluya, aquí he visto a Dios restaurando matrimonios que parecían no tener esperanza. He visto a Dios fertilizando vientres con un 10% de capacidad de poder concebir. Ahora con un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Eso solamente lo hace Dios, amén. Gloria sea a Dios. Y he visto a Dios coordinando encuentros y citas en el tiempo preciso, en lugares precisos, creando oportunidades precisas para evangelizar y para salvar vidas. Pero usted solamente puede ver esas cosas gloriosas si es que usted se dispone a obedecer y a servir. Usted quiere ver a Dios obrando de maneras maravillosas, diga, Señor, heme aquí. Como dijo Misael, ¿verdad? El agente de Misión Imposible, Señor, acepto la misión. Acepto la misión. Gloria sea a Dios. Hay gran necesidad en este mundo, 6 millones, recuérdese, que no profesan ser creyentes. Y sabe que Dios está contando con nosotros. Hagamos un ejercicio. Diga, Dios está contando conmigo. Dios le ha dado un valor inimaginable a su vida. Siempre y cuando usted viva el plan de Dios, va a haber ese plan, ese valor cumplido en usted. Y una vez más, todos nosotros somos el producto de un plan
preciso y perfecto. Nuestra salvación era una misión imposible que Dios la hizo posible. Hay un promedio de 7,000 religiones en el mundo. Ninguna habla de un Dios personal, ni de un Salvador que venció la muerte y que viene pronto. Hay millones de dioses en el mundo. Cada uno tiene su nombre. Pero Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y a usted y a mí se nos ha concedido el privilegio de invocar ese nombre y de hablar de ese nombre. Ni siquiera los ángeles pueden predicar el evangelio. ¿Sabía usted eso? Solo los redimidos. Amén. Por eso digo que es un privilegio, un privilegio. Otra vez insisto, no somos un producto en serie. En nuestra concepción ni en nuestra salvación fuimos una casualidad. Somos un diseño divino. Su vida y mi vida cobraron sentido y se llenaron de expectativa y de esperanza cuando Dios nos encontró. Aleluya. No sabemos dónde se encontraron, en qué parte del camino se encontraron Felipe y el eunuco, pero mire la sincronía de Dios, solo para que lo piense una vez más. Se encontraron, yo sí sé dónde se encontraron, cerca de donde que había un laguito, porque había agua. Dios es tan preciso, dice, va a encontrar aquí, van acá, le va a enseñar a Isaías tanto, aquí va a aceptar y ahí va a estar el lago. Y si no hubiera habido lago, Dios puso el lago ese momento ahí para bautizarlo. Amén. Pero Dios es perfecto en sus diseños. Gloria sea a Jesús. Dios planeó el lugar en el que tenían que encontrarse. Le voy a leer algo que añadí a último minuto. Y lo voy a resumir bien rapidito. Varios de los nombres que yo le voy a mencionar ahora, es posible que usted nunca los haya escuchado y algunos los haya escuchado. Pero le voy a mencionar rapidito, abuelo de pájaro, como dicen por ahí. Un maestro de escuela bíblica, un maestro de Children's Church, de escuela bíblica, Mr. Kimball, le testificó a un huérfano desde los 4 años que vendía zapatos. Este huérfano tenía 8 hermanos, no tenía tan buena educación, tuvo que trabajar duro desde su niñez y el Mr. Kimball dijo que no había conocido a alguien con la mente tan entenebrecida como este niño, huérfano. Desde los 4 años tuvo que trabajar duro, pero le habló de Jesús. Nada más ni menos que a D.L. Moody. A Moody se le atribuye que alcanzó a predicar a 100 millones de personas. ¿Ok? En Moody, bueno, algunos dicen no era muy preparado. En su última carta que él escribió, cometió 38 errores gramaticales. O sea, si usted dice, yo no, ¿cómo dice la generación nueva? Yo no sabo. Si usted dice, yo no sé escribir, no se preocupe. 100 millones de personas Moody alcanzó sin tener no sé si es que él llegó a graduarse de la escuela primaria. Moody en cierta ocasión le escuchó a Henry Barclay. Todos los nombres que estoy mencionando son hombres poderosos. Todos nacieron entre el 1810 y murieron hasta 1910 más o menos, en ese periodo de 100 años. Ok, Henry Barclay era un predicador. Moody ya convertido, le escucha diciendo a Barclay, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre totalmente rendido a Él. Y Moody dijo en su corazón, yo seré ese hombre. Me rindo totalmente al Señor. Antes de empezar su ministerio. Fue a Inglaterra a predicar a la iglesia de F.B. Meyer. Era muy cultural. Él lo menospreció por su ignorancia, pero vio la dedicación que tenía Moody, la entrega que tenía Moody. Cuando él regresa, A.B. Meyer viene a predicar en Estados Unidos, en una universidad bíblica. Ahí estaba Wilbur Chapman. Wilbur Chapman no se decidía. Y él da el testimonio, A.B. Meyer da el testimonio de Moody, de su rendimiento total. Entonces, A.B. Chapman predica acerca de rendirse totalmente y hace un llamado, dice, si no estás decidido, por lo menos dile a Dios, Señor, hazme
decidido. No estoy decidido, pero yo quisiera decidirme, pero como no me decido, pues ayúdame, exactamente. Y entonces Wilbur Chapman hace esa oración. Dice, no estoy decidido, pero estoy dispuesto a que tú me hagas un hombre decidido a servirte. Chapman discipuló a W.A. Sunday, llamado Billy Sunday. Billy Sunday también alcanzó, todos estos hombres alcanzaron a millones de personas. Billy Sunday alcanzó a millones de personas. No tanto como D.L. Moody, pero alcanzó. Entonces, Chapman le dejó sus escritos y le dejó el ministerio a Billy Sunday y le dejó sus notas. Billy Sunday llevó a 1 millón de almas a los pies de Cristo. Predicó una cruzada en Charlotte, North Carolina, donde se convirtió Billy Graham. Y Billy Graham, si usted no lo sabe, el predicador que ha alcanzado a más personas en el mundo, tenía cruzadas cientos de miles de personas. A propósito, el que predicó en esa cruzada fue en 1934 Mordecai Ham, que tuvo esa cruzada, ahí se salvó Billy Graham. ¿Cuál fue el comienzo? ¿Cuál fue el comienzo? Un maestro de escuela bíblica. ¿A quién? Al niño más malo de la escuela bíblica. Tenía una mente entenebrecida, D.L. Moody, el maestro, pero con amor le predicó. Y esa línea de ese legado que se dejaron el uno al otro ha tocado a millones de personas en los últimos 150 años. Nunca subestime lo que Dios puede hacer con su vida o lo que Dios puede hacer con la vida de alguien al que usted le predique. No mire su apariencia, no mire su condición, porque Dios es experto en restaurar vidas y en usarlas para su gloria. Amén. Gloria sea a Dios. Y para concluir, pues le invito a ponerse de pie de una vez. Ahora, ¿cuál fue? Vamos a ver el propósito de la misión. El propósito de la misión que Dios le dio a Felipe a caminar 6 horas para predicarle a una persona que ni siquiera era judío. El propósito de la misión, puede poner el próximo slide. Los planes de Dios son perfectos. Dios tocó a un evangelista para predicar a un extranjero desconocido. Etiopía es la segunda nación más poblada en África, tiene 132.900.000 habitantes. El 62.7% son cristianos, 83.328.300 personas, y está creciendo esta iglesia rápidamente. El resultado de una iniciativa divina y un hombre que obedeció. Un bautizo en el camino, en el medio del desierto. No subestime lo que Dios puede hacer con su vida. La gran comisión es una misión imposible para el hombre, pero Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted predique el evangelio, usted tiene el ejército del Señor a su lado. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. ¿Cuántos aquí dicen, yo estoy dispuesto? Gloria sea a Dios. Todos aquí, nadie aquí puede decir, yo no sirvo para esto. Nadie. Y cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia del cual tendremos que dar cuentas a Dios. No calle lo que Dios ha hecho por usted y en usted. Amén. Todos aquí somos del pueblo de Dios, llamados a ser la expresión de su gracia y de su amor a esta generación. Amén, Templo Calvario. Gloria sea Jesús. Vamos a orar. Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y el
toda tu palabra, Dios, y por la bendición que tú has traído, Dios mío, a esta iglesia a través del estudio del libro de los Hechos. Nos has traído a convicción, Dios, de tu poder obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Dios. Y Padre, no queremos ser una piedra en el raudal de tu gracia desplegada a este mundo. No queremos, Señor, que nuestras dudas, temores, complejos, fracasos, quiten de nuestro corazón la disposición de rendirnos completamente a ti y obedecerte. Solamente así veremos tu gloria manifestada, Dios. Y quién sabe, Señor, si para esta hora tú nos has llamado. Y quién sabe, Señor, si una vida a la que le prediquemos redundará en cientos o millones de personas que vengan al conocimiento tuyo, Señor. Usa nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a reconocer hoy que somos el pueblo de Dios, llamados para llevar tu gloria, Señor, a las naciones. Aleluya. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.